Hola, buenos días. Estamos aquí, yo y Ana, en nuestro espacio virtual que se llama Café Shambhala. Y y sabéis que es un espacio donde nosotros hablamos de conciencia, de expansión de conciencia, de autoconocimiento, de, mm, y de varios conceptos espirituales. Hoy con Ana, que ya hemos presentado en un vídeo pasado, hablaremos de la sombra. ¿Qué es la sombra? Vamos a ver qué es la sombra, por qué es tan importante conocerla y cómo las claves genéticas nos puede dar informaciones sobre nuestra sombra y cómo poder trabajar entre comillas, sería integrar esta sombra en nosotros, así que puede florecer algo muy importante. Y Ana obviamente nos va a hablar de todo este proceso sobre la sombra y, y- y seguro nos explicará conceptos muy interesantes que podemos efectivamente actuar en nuestra vida y también, si queremos, a través de su ayuda. Sabemos que Ana intenta ayudar a las personas, a los demás, a través del diseño humano y las claves genéticas. Y a través de las claves genéticas, hoy hablaremos de la sombra. Entonces, bienvenida Ana, ¿cómo estás? Hola, hola Gianluca, gracias. Pues estoy contenta de estar aquí en Café Shambhala contigo, como siempre, compartiendo. Y bueno, emocionada también de hablar de este tema porque es un tema que es muy importante para mí. Me he ido dando cuenta a lo largo de los años de lo importante que era hablar de esto y desmitificar algunas Sí, asociaciones que tenemos con este tema de la sombra. Y bueno, y también darle un poco de luz, ¿no? Para poder ver un poquito más allá y suavizar ese miedo y esa resistencia que aparece cuando se habla de estas cosas, ¿no? exacto. Entonces, bueno, con ganas de compartir contigo esto, todo esto, y con Sí, todo el que nos venga a y con escuchar. todo, sí, sí. Además es un tema muy importante e interesante, sí, que nos ayuda a evolucionar más, yo creo. Y, y por supuesto, ya empezamos ya. ¿Qué es la sombra? Es sombra, exacto. Bueno, pues yo empezaría como describiendo la sombra como esas partes de nosotros que han quedado ocultas, han quedado reprimidas, más como en esa parte que llamamos del inconsciente, porque han sido rechazadas. Son partes de nosotros que están juzgadas y han quedado relegadas a este lugar en sombra. Sí, precisamente porque no están vistas, no están exploradas, no les falta luz, ¿no? Que es lo que a mí me gusta siempre traer la comparación, ¿no? De lo que ocurre en este plano con la oscuridad y la luz, ¿no? La oscuridad simplemente es un lugar donde no ha llegado la luz, ¿no? Donde no ha llegado la conciencia. Entonces, si me imagino como cada ser humano como una montaña, pues tenemos como cuevecitas, ¿eh? en las que ha ocurrido este proceso y falta luz por poner ahí, ¿no? Entonces, esta es una parte, pero también quiero ya mencionar la otra, es decir, no solo son estos aspectos rechazados, sino que también en la sombra están talentos, dones y capacidades que no han podido ser desarrollados en nuestra personalidad consciente. Por lo tanto, hay ese regalo, ¿no? Que nos da el explorar la sombra, que es conectar también con partes de nosotros que han quedado atrás y que tienen que ver con estos dones que venimos a compartir con el mundo, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es asociación negativa de lo oscuro, ¿no? Sí, No como algo malo, sino como simplemente unas zonas inexploradas, zonas exacto.
en las que nosotros tenemos la oportunidad de entrar con una linternita en esa cuevecita e ir iluminando esas partes para ver qué hay. ¿Sí? Puede que ahí hay, también hay un poco de dolor, pero también hay mucha luz para nosotros, ¿no? Entonces, esta es la Vale, propuesta, vale, desasociar la sombra con lo malo, lo oscuro como algo malo, ¿no? vale. Entonces nos quiere decir que iluminando con la linternita estas zonas de sombra, podemos encontrar allí unos dones. Ujú, ujú. Y en esto, enfoque, como hablaremos más tarde, nos ayudan mucho las claves genéticas, ¿no? A ver precisamente cómo la misma energía, nosotros venimos con esos dones, con esas sombras, Sí, con esas potenciales sombras, ¿no? Con un mapa vale, de dones innato, ¿no? Entonces, vale. esas sombras ya son potenciales en nosotros y va a depender de cómo vivimos nuestra experiencia temprana, que se desarrollan en una frecuencia o en otra. Entonces he entendido que no tenemos una sola sombra, tenemos varias, ¿no? Varias sombras en nuestro Ujú, ser. Y cada ujú, sombra nos puede traer un don si la ujú. vamos integrando. Perfecto. Exacto, Muy exacto. interesante, Sí, sí. muy Bueno, lo que nos ofrecen las claves son poder apuntar un poco más directo a esos dones y también hacer ese trabajo de exploración y de integración con esas sombras, ¿no? vale, vale, entiendo. Y perdona, ¿cómo se forman estas sombras y de dónde vienen? Claro, claro. Es una pregunta muy importante, ¿no? Porque, bueno, ¿por qué están ahí, no? Y creo que voy a intentar explicarlo de la forma más simple, más sintetizada posible para comprender, ¿no? El origen de la sombra, ¿no? Algo muy importante primero es esto, ¿no? Que nosotros ya venimos con un mapa, ya venimos con lo más profundo de nuestro ADN, con esas zonas potencialmente vulnerables, ¿eh? Con esas potenciales sombras que traen también esos dones. Pero luego nos encontramos con un entorno, ¿no? Y ese entorno tiene unos condicionamientos, es decir, unas ideas, unos valores. Estamos hablando primero de nuestro sistema familiar, que como es natural, tiene un librito, unos valores, unas reglas, unas normas sobre lo que está bien y lo que está mal, sobre lo que se acepta y sobre lo que no está bien visto, sobre lo que se reprueba o se juzga en ese sistema familiar, ¿no? No solo el sistema familiar, sino también tenemos nuestro entorno social, cultural, todos estos impactos que recibimos, ¿no? Unidos a esa necesidad imperiosa y esa dependencia con la que venimos ya de pequeñitos, ¿sí? De ser cuidados por nuestro entorno, hace que vengamos con una necesidad de ser aceptados por ese entorno que tiene que cuidar de nosotros, ¿no? Entonces, esto es natural cuando somos bebés, cuando somos niños, ¿no? El atender a eso, ¿no? Eso está ahí, Poco, forma parte de nosotros, ¿no? De la experiencia humana. No, no hay manera de que sea de otra forma, ¿no? sí, porque los niños un poco tienen esta idea de sobrevivencia, ¿no? Que tienen que am, no sé, o cuidarse de los adultos o estar pendiente de las expectativas de los adultos y aquí entonces se empiezan a crear las sombras, Claro, más o menos es así creo, o claro, si vamos todos los a, condicionamientos sociales, a lo familiares. más antiguo, ¿no? A cuando estábamos en una manera de vivir más primitiva, pues si Mm, un niño se separaba o era excluido de esa tribu o de ese sistema familiar, obviamente tenía muy pocas posibilidades de sobrevivir, ¿no?
Ahora en el mundo actual, en la mayoría de lugares es fácil que ese niño pues reciba una asistencia, ¿no? Pero tenemos grabado ese instinto de supervivencia y por lo tanto vamos a necesitar que ese entorno nos apruebe, nos acepte y nos integre. Entonces, esto hace que cuando esos valores, cuando ese librito de normas y de reglas va en contra de mi naturaleza esencial, aquí es donde inconscientemente yo puedo decidir suprimir eso, que se Vale, supone que está mal para poder ser plenamente aceptado, ¿no? Entonces, vale, aquí es donde esto es inconsciente, obviamente, pero como recibimos ese mensaje, pues empiezo a suprimir esas partes de mí, a medirlas, a intentarlas controlar. ¿Sí? Es un proceso que, que es natural, ¿no? Que se puede sí, comprender, ¿no? De dónde viene. sí, 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 Entonces, llegamos a la comprensión de que la sombra es un sistema adaptativo. ¿Sí? Es algo que en teoría en este momento es un sistema de protección, como de defensa, ¿no? No es algo malo, pero sí es, en este momento pensamos que lo necesitamos y nos sirve para eso, ¿no? El tema es qué pasa cuando a lo largo del tiempo esos sistemas y esos mecanismos se quedan ahí y siguen funcionando, ¿no? vale, entiendo. Ahora sí. Ujú. Pero si vemos la sombra de una forma más, más luminosa, efectivamente podemos, podemos entender más sobre nosotros. Y va bien que pasa todo eso, porque yo creo que hay todavía algo kármico que es necesario que unos niños o unas personas, unas almas tienen que vivir, pero Ujú. efectivamente iluminando la sombra, integrando esta sombra, vamos a crecer y a ser mm, más nosotros, ¿no? Según nuestro ah, ser superior, yo creo. Claro, en Y estos quiero sistemas holísticos, permíteme hacer un decir, apunte. Cuando vemos holísticamente, comprendemos que aquí nuestro ser ha tomado una decisión de sí, encarnar en este cuerpo, que ya este cuerpo, como el diseño también explica con mucha claridad, este cuerpo trae unos temas, unas temáticas por sanar de ese mismo árbol familiar y por lo tanto, de alguna forma, eso es elegido, ese sistema familiar, ese entorno, ese momento y esa cultura, desde nuestro ser, es algo elegido. ¿Sí? bien, sí, 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 Claro, sí. esto cambia un poco para, La, para irnos saliendo de la culpa o del victimismo, de decir, bueno, ¿y por qué estoy yo aquí? ¿No? Porque en ya, algunos casos pues podemos nacer en entornos pues bastante desafiantes, ¿no? Y difíciles. sí, Entonces, bueno, para mí esta comprensión como ayuda a tomar algo de conciencia en que esto puede ser una elección desde nuestro ser, no desde nuestra personalidad, pero sí desde nuestro ya, ser, sí, ¿no? de Entonces, nuestro como ser, para sí, aceptar que de alguna forma este condicionamiento y esta posibilidad de despertar y de sanar forma parte de nuestra encarnación aquí, ¿no? Es una ya, sí, propuesta que a sí, mí me parece sí, interesante, ¿no? estoy totalmente de acuerdo también con todo lo que ya sé, que conozco, ¿no? De Ujú, los varios textos, libros y experiencias espirituales que he vivido yo también. Entonces, estoy ajá, totalmente de acuerdo contigo. mm. Y mira, quiero preguntarte, ¿qué significa la sombra en las claves genéticas? Y sobre todo, ¿cómo se relaciona con nuestro desarrollo personal? Bueno, lo que hacen las claves genéticas es que nos dan un mapita. Bien, Ahora lo mostraré un poco bien, gráficamente para que bien. veamos cómo se ve, ¿no? Que me gusta Sí, eh, visualmente, pues, añadir. se puede ver la sombra en las claves genéticas, entonces. Sí, mira, por ejemplo, pues, se ve, ¿verdad? Sí, sí, ¿Se se ve el ve, mapa? Ujú. sí se ve. Este es, por ejemplo, se llama el Camino Dorado.
¿no? Es vale, como un recorrido a lo largo de estas esferas y en sí, cada esfera, cada persona pues tiene una clave genética con una línea específica que nos da información sobre la temática que viene a explorar esa persona en ese aspecto de su vida. ¿M? vale, Entonces, en cada una de estas claves tenemos 3 frecuencias. Y esto mm, es importante porque tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? Es decir, hay una energía que se expresa en 3 frecuencias diferentes, pero es la misma energía. ¿Eh? ah, Está la frecuencia de la sombra, que es la frecuencia del miedo, ¿sí? De cuando ese aspecto ha quedado condicionado y aquí somos inconscientes de eso. ¿Sí? Por lo tanto, ese aspecto está en sombra y entonces se manifiesta de una manera como ya iremos viendo, ¿no? Una vez esa sombra se va integrando, se va poniendo conciencia, la frecuencia va subiendo de esa misma vale, energía. Entonces se puede ir expresando en el nivel del don, que el nivel del don ya uno deja de ser víctima de esa sombra. No es que la sombra desaparezca por completo, ¿sí? Que esto es algo importante que también me gustaría como poner en claro, ¿no? Que no luchamos para hacer que la sombra desaparezca, no luchamos contra ella, no queremos eliminarla, ¿no? Sino sí, que para, entre comillas, luchar contra la sombra, en realidad es ponerle luz, es ponerle amor, es ponerle conciencia, ¿no? Entonces es muy distinto el abordaje, ¿no? Uno del otro. El sí, primero genera más culpa y más vergüenza porque me sigo peleando con eso. Y en este enfoque es diferente porque lo que hacemos es integrar. Por lo tanto, nosotros pasamos a ser conscientes de esa sombra, la vemos, pero empezamos a tomar un poco de distancia con ella. ¿Sí? Entonces ya no nos sentimos víctimas de ella, la vamos reconociendo, cómo se expresan nuestras vidas, la vamos explorando y entonces aparece la conciencia. ¿Sí? Y la conciencia permite no sentirme, no identificarme plenamente con ella, ¿no? Entonces ya me relaciono de otra manera y eso mm, cambia totalmente eh, mi relación con esa temática y entonces es cuando se puede empezar a expresar desde este nivel del don en el que puede empezar a salir de una forma más natural y por lo tanto también impactar, porque esto es una parte muy importante también que nos traen el diseño y las claves, ¿no? Que estamos impactando constantemente a nuestro entorno con la frecuencia en la que traemos pues las temáticas que traemos, ¿no? En nuestro composición, ¿no? sí, Entonces, ahí se llama don porque realmente es algo que compartimos también con nuestro entorno y que nosotros disfrutamos también, porque empezamos a poder ver cómo se expresa desde otro lugar más amoroso, ¿no? Y sí. dime, dime. No, vale, por ejemplo, ya me está... Aquí he entendido que esta es la carta, es mi carta de las claves genéticas, Sí, donde en cada esfera hay, hay una sombra y un don, ¿no? Por ajá, ejemplo, ¿puedes hacerme un ejemplo de una de estas esferas, por ejemplo, sí, que es mía? sí, Así sí, sí, que sí, sí, vamos, claro. simplemente Ahora a mí vemos un práctico. ejemplo contigo. Y lo que sí me gustaría es Sí, también hablar del Siri, ¿sí? Que es la frecuencia más elevada, ¿sí? Una vez vale, estaba hablando del don y hay una sí, frecuencia más. Es la vale, frecuencia más elevada, es la vale, frecuencia, que es la frecuencia del amor, en realidad. Es cómo se vale, expresaría o cómo se puede expresar esa misma energía sin ningún impedimento, es decir, sin ningún vale, condicionamiento mental. Por lo tanto, es un estado de conciencia muy elevado y es
obviamente desde la frecuencia del amor. Entonces, no es que queramos llegar allí, pero sí que es bonito observar cómo es esa frecuencia, porque a veces en este proceso puedes darte cuenta de que en algunos momentos, en momentos de mucha paz, de mucha conexión, en que tú estás vibrando como muy alto, puede ser que encuentres, notes o sientas un atisbo de lo que es esta energía, ¿no? Que es, bueno, pues es maravillosa, ¿no? Es realmente mm, un regalo, ¿no? Entonces, estas son las tres frecuencias de cada clave. Vale, Si miramos, por ejemplo, sí, en tu mapa de claves, eh, podemos ver que en esta esfera de arriba de todo, ¿sí? Que se llama el trabajo de vida, ¿sí? El trabajo de vida es tu sol de personalidad. aquella del 15,2, la Exacto. esfera Esta de aquí, 15,2, ¿eh? arriba de todo, Y exacto. arriba de todo, sí. Ujú. Eh, Esta esfera es tu sol de personalidad, por lo tanto es un lugar donde realmente es una energía muy predominante en tu mapa, que es muy interesante que conozcas bien y que, porque realmente es la esencia del trabajo que vienes a hacer aquí. Y también es, claro, es muy interesante que conozcas bien su sombra para que puedas integrarla lo máximo posible, ¿no? Vale. Entonces, por ejemplo, ¿de qué nos habla esta clave 15, no? Bueno, primero, tú tienes eh, en tu secuencia de activación, que son estas cuatro esferas de color que tienen color verde, que son cuatro posiciones como muy predominantes, que son la esencia de para qué estamos aquí, nuestro propósito, nuestra o misión de vida. Pues en tu mapa tienes una secuencia de activación realmente que se llama la cruz de encarnación del receptáculo del amor. Es decir, que vienes a explorar en esta encarnación realmente cómo se puede llegar a expresar el amor con mayúsculas, porque este es un amor como fuerza integradora. No es un amor tan personal de te quiero mucho a ti, sino es un amor transpersonal, ¿no? Es el amor del que estamos hechos, el que viene de nuestro ser y que se expresa en cuatro aspectos, que son los cuatro aspectos que tú tienes en tu secuencia de activación. O sea que tienes una de las claves más místicas, sino la más mística de todas. Por lo tanto, ya vemos cómo estás bastante alineado con tu propósito, porque realmente vienes a Sí. explorar esto y es un tema tan importante, ¿no? Lo que vienes a traer con tu frecuencia y a recordarnos a todos eh, sobre esta temática, ¿no? Cómo somos amor, ¿no? Entonces, en esta esfera del trabajo de tu vida está el aspecto del amor a la humanidad. Este es el aspecto más colectivo de este amor. Es decir, cómo amar ser humano en esta vida es amar la diversidad en la que se expresa la humanidad. ¿Sí? Y la humanidad aquí, en este plano, se expresa desde la dualidad, desde los opuestos, desde los extremos. Hay una polarización y una dualidad que ahora mismo, en el nivel de conciencia en el que estamos, forma parte de la experiencia humana. Por lo Mm. tanto, aquí estamos hablando de extremos, ¿sí? De mundano espiritual, la bella, la bestia, bien, mal, ¿sí? Todos los Mm. extremos duales tienen un propósito en esta experiencia, ¿sí? Y esta clave en su don viene a expresar, es una fuerza que lo abraza todo, abraza esos extremos. Abraza Ah, esos extremos en los otros y abraza esos extremos en ti mismo, ¿sí? mm, Porque esto significa que en tu vida
en tu experiencia vital no eres una persona que venga con una necesidad a tener ritmos y patrones muy fijos en tu vida cotidiana, por ejemplo. sí, Entonces, eso significa que vienes a experimentar lo que es la flexibilidad, ¿sí? Adaptarte, adaptarte porque puede ser que tengas algunos ritmos, pero la vida muchas veces te va a pedir que, mm, que pruebes y que vayas y explores un extremo en alguna de tus temáticas vitales para luego encontrar tu equilibrio. Fíjate, es como cómo podemos ver la espiritualidad, en la espiritualidad y lo mundano, sería, por ejemplo, encontrar tu equilibrio, sería ver lo espiritual, vivir y sentir lo espiritual en lo mundano. ¿Sí? va, Es como que tienes esa capacidad de ver un objeto, ver una flor y conectar con con ese amor y con esa fuerza tan, bueno, tan magnética y tan integradora, que es lo que llamamos amor, ¿no? Entonces, esa es una de tus vías de conectar con el amor. ¿Cómo conectas? ¿Cómo fundes estos dos polos, los abrazas a los dos y entonces puedes aprender de cada uno para experimentar un equilibrio, ¿no? Y eso bien. con todo. O sea, yo no sé si esto te va resonando en tu vida. Sí, A veces en las, es- ¿sí? sí, me resuena mucho, me resuena mucho. Ujú, Vivo muchas cosas, muchas experiencias de opuestos ujú, y al final integro a los opuestos, ¿sabes? Los ujú, integro, empiezo a amar los dos. sí, Cuando me focalizo o me polarizo solo sobre uno de los dos polos, noto dentro de mí que no me siento cómodo o puedo tener un poco de rabia o intolerancia. Y entonces cuando empiezo a estar mejor, cuando voy integrando también el otro polo. Entonces ujú, cuando hay equilibrio. Además, piensa que yo soy Géminis de signo solar y el Géminis a nivel de alma, no de personalidad, es lo que va integrando los opuestos. Entonces me estás diciendo algo que me está confirmado también por la astrología del alma, bueno, es que ¿sabes? la astrología también forma parte de toda esta síntesis del diseño, porque realmente esta es una clave de Géminis, pero hay una parte tú estás justo en la cúspide, hay una Sí, parte de esta clave, por ejemplo, de la clave 15 en la línea ya 6, creo que es 5 o 6, ya es cáncer, ya sí, sería sí, del sí, sí, signo yo de estoy cáncer. justo en el punto al final de Géminis y al principio de Cáncer. Entonces tengo Sí. esta parte más amorosa también del Es Cáncer, posible que ¿no? ya la línea 3 ya sea cáncer, ¿no? Porque tú estás como muy en Sí, grados en el final, ¿no? sí, 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 sí. Claro, Estoy ujú, a los 29 grados y 45, ¿no? claro, 15 segundos y era Cáncer. claro. Entonces, desde Signos el para. diseño y las claves, estos grados, aquí, pues sería un aspecto que forma parte de la energía del arquetipo de Géminis, pero claro, en Géminis, todo el signo de Géminis hay varias claves, ¿sí? Sí, Y que sí, cada clave con una línea, ¿no? Entonces, esta sería tu combinación específica. Y como tú sí, explicabas muy bien, la sombra precisamente tiene que ver con lo que tú decías. Cuando yo, como decíamos antes, ¿no? He aprendido por mi entorno, por mi experiencia temprana, que algunos de estos extremos no son correctos, no son adecuados, están mal, ¿sí? Entonces voy a intentar no ir allí, por ejemplo, ¿sí? Reprimir esa exploración que sería natural en ti, ¿sí? Frenarla y entonces quedarte solo en una de esas polaridades, ¿no? sí. Y entonces te pierdes esa experimentación, ¿no? Ahí Sí, sería la información del otro polo, sí, me la voy. exacto, exacto. Y también eso lo puedes medir mucho en tu mirada luego al mundo, a la humanidad. ¿Qué pasa cuando tú ves a gente
que está en un extremo, ¿sí? Entonces, si tú notas que aparece en tu mente pues un juicio, ¿sí? Que dice esto está mal, esto tendría que ser así, porque lo que vale es esto y esto no vale, entonces aquí ya puedes identificar esa sombra, ¿sí? Y ver ese juicio como un simple condicionamiento, ese no eres tú. Sí, ya Vale, puedes empezar a identificarte con el don. Este juicio puede aparecer, claro que sí, no es un problema que aparezca, sino que tú ya no te lo vas dejando de creer y de identificarte con él. Y ya sabes de dónde viene. Y entonces ya puedes ir conectando con tu naturaleza, con sí, ese instinto tuyo que tienes disponible y decir, sí, pues ahora necesito darme el permiso de irme a este extremo porque esto es lo que me está pidiendo ahora la experiencia, ¿no? Y esto sí. puede expresarse en cosas muy cotidianas como el dormir mucho o dormir poco, estudiar mucho o no estudiar nada. Me pasa ¿Sí? a menudo, me pasa a menudo. O Ajá, voy durmiendo un montón de horas o unas pocas horas, o ajá, estudio un montón, vale, estudio bastante, estudio casi cada día, ajá. pero sí tengo estos extremos, tengo muchos extremos. Claro, pero por Eh, ejemplo, puede haber algún momento en el que tu sistema, por ejemplo, requiera un parón, por ejemplo, de input, porque necesita a lo mejor una pausa, ¿sí? sí, Como, ¿y qué te trae esa pausa? Esa pausa de inputs, ¿no? De estudiar. Pues a lo mejor la necesitas para enfocarte más en ti, porque a lo mejor estás pasando por un proceso, sintiendo algo que necesitas ponerle atención. Y entonces te vas y desconectas, me lo invento ahora, ¿no? Por unos días, por ejemplo, de estudiar. Si no te das ese permiso que está necesitando todo tu sistema ahora, pues te vas a pelear con eso. Y en la sombra, a vale, veces de la 15, hay personas muy, con una disciplina muy rígida, ¿sí? Y esa no es tu naturaleza, ¿no? Entonces, vale, conocer esto no significa que tengas que andar de extremo a extremo todo el día, porque esa también sería una sombra más reactiva, ¿sí? De irse de extremo a extremo sin ningún tipo de propósito, es decir, solo para conseguir algo, para conseguir reconocimiento, para ser visto, o por otros sí. motivos que no son mi naturaleza, algo que me está pidiendo mi naturaleza, algo muy orgánico. Vale, quiero saber, entonces, si hacemos un resumen, ¿no? De la esfera con 15,2, ¿no? Aquella que está arriba de Ujú. todo. Por ejemplo, la sombra en este caso, ¿cuál sería con una sola palabra? La sombra es La sombra se llama monotonía, ¿sí? monotonía. Ujú. Y si aumento mi frecuencia, entonces voy integrando esta sombra, ¿el don cuál sería? El don se llama magnetismo, Mag- porque este amor en realidad que se despliega, este amor a la humanidad, esta fuerza, es una fuerza magnética, ¿sí? Y vale, entonces eso es lo que pasa cuando se abrazan los dos polos, es cuando se despliega ese magnetismo. De hecho, las personas que tenéis este aspecto definido en vuestra carta, es una señal de que vuestra aura es un poco más grande, suele ser un poco más ah, grande, ¿sí? Porque allí donde vas, estás mm, trayendo esa frecuencia y trayendo ese mensaje y dando la posibilidad a las personas que a lo mejor no tienen este acceso tan directo, aunque mm, todos vivimos algunos aspectos de esta temática, pero que tú traes esa frecuencia y entonces las personas de alrededor tenemos la posibilidad de sentir el magnetismo de esta fuerza inclusiva, ¿no? Y vale, aquí nos recuerdas lo importante que es aceptar y abrazar esta dualidad, ¿no? sí, 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 sí. Ujú. Y Mm. sí, es verdad que tengo una aura muy grande. No sé, porque trabajo mucho también a nivel energético. Yo sé que mi aura es muy, muy grande. Y Hay otro tema muy entonces, bonito con la sí, 15 que es que
en realidad está en resonancia con la frecuencia de Schumann. Sí que es como es la frecuencia de la Tierra, es como el latido de la sí, Tierra, ¿sí? Y está para ir en resonancia, está muy conectada con Gaia y con toda vale, la diversidad, lo animal, lo vegetal, toda la diversidad de seres también que hay en Gaia, en la Tierra. Por lo sí, tanto, también sois personas que estar en naturaleza eh, os conecta todavía más directo con esta frecuencia, ¿no? Y suele vale, vale. ser beneficioso para vosotros, pues, estar en naturaleza. Es como que tenéis una conexión con el reino natural como más directa, como Más más directo. potente, ¿no? Y os Vale, podéis, pues, beneficiar mucho de esa sí. conexión, ¿no? Y yo, entre comillas, hablo también con las piedras y los minerales o con los Exacto. animales. Me gusta mucho. La verdad, Sí, lo sí, hago de forma bastante directa, efectivamente. pues Y entonces, tú decías antes, ¿no? Que hay la sombra y el don y luego la Siri, ¿no? Siri sería como la Siri, esencia más pura, ¿no? Me decías antes, sí, sí, como una sí es una palabra en sánscrito y lo que significa es esencia pura, sí, la esencia más pura, es la frecuencia más elevada, ¿no? y entonces, De- en este caso, por ejemplo, ¿cuál en sería en 15 este puntos? caso se llama fluorescencia. Y bueno, cada CD es como una contemplación, ¿eh? Porque has de pensar que esta energía, bueno, todas las energías cuando se expresan desde el CD están más allá de lo dual. Por lo tanto, Vale, la mente dual no comprende, ¿sí? Es algo que solo se puede experimentar, ¿sí? ya, La palabra fluorescencia viene de florecer, ¿eh? vale, sí, Pero florecer sería como, imagínate como un árbol cuando todas las flores se abren a la vez, ¿no? Esto es como vale, lo que representa la energía de florescencia, ¿no? ¿Cuándo ocurre esta florescencia en un ser humano? Cuando la mente deja de intervenir, ¿eh? sí, Una vez la mente deja de intervenir en esos ritmos, en esa fluidez, esta energía se vuelve, claro, se vuelve libre, espontánea y además es impredecible, porque en cualquier momento, sí, o sea, todo está aceptado, ¿no? vale, Aquí. Entonces, es una energía, la representación más, el mito que está asociado con esta clave es precisamente el de Shambhala, como nuestro café Shambhala, como este sí, espacio, que sería como una representación de cómo se ve esta energía a nivel colectivo. ¿Sí? Es esa ciudad que se supone que está en otra dimensión dentro eh, de este plano, está en otro plano, pero en una frecuencia de amor en la que todos los que habitan allí están, que hace que ese lugar sea un lugar pues de florescencia total, ¿no? sí. Esto obviamente es para mí y otras personas que tienen la esfera 15,2. Y, por ejemplo, Mira, ¿puedes hacer espera, déjame esto aclararte algo de sí, esto que has dicho. Eh, Esto es para todo el mundo, ¿sí? Porque vale, todos nos podemos, todos exploramos todos los temas. Es decir, ¿sí? En algún momento de nuestras vidas, nosotros también vamos a afrontarnos mm, con nuestros ritmos, con el cambio de ritmos, con cómo vemos las polarizaciones, sí, esta diversidad humana. Esto es de todos. Lo que pasa es que tú, primero que en tu mapa este tema es de especial relevancia, ¿sí? mm, Y está ampliamente conectado con tu propósito, en tu caso, ¿sí? Y tienes acceso a él de una forma constante y definida, ¿no? Otras vale, personas, yo por ejemplo, este aspecto no lo tengo definido en mi carta, por lo tanto, accedo a él más, pues, según el tránsito, según dónde estoy, según con quién estoy, por ejemplo, ¿no? Pues si yo estoy contigo, pues tú me es traes, probable, me traes esta temática, ¿no? Entonces yo a través de ti, pues eh, quizá exploro algunos de estos temas y
O sea que sí es de todos, pero en tu caso la 15 es muy importante para ti y la línea sería un matiz de todo esto. Vale, Que si ahora quieres lo entiendo. vemos. Ujú. Ahora entiendo, porque creía que era específica solo para las personas que tenían estas esferas, por ejemplo, en su mapa. Mientras no, es para todos, solo que lo que a mí me caracteriza más, que no, por ejemplo, a ti, que tú tienes otro tipo de mapa. Eso es lo que entiendo. Claro, va a ser una temática mucho más importante para ti, ¿sí? En tu Vale, vida y en tu experiencia, ¿no? Y esta vale. línea 2 también es muy interesante porque la línea 2 es una línea que eh, es importante, suele ser un poco inconsciente de sus dones. Por lo tanto, es importante para ti este reconocimiento de tus dones, por ejemplo, ¿no? Para ti, ver tu mapa, profundizar en tu mapa, reconocer ese don en ti, es importante porque la línea 2 a veces, como le sale tan natural, no se da Mm, cuenta, le cuesta como identificarlo hasta que alguien no viene y lo reconoce en eso, ella, ¿no? vale, vale, Entonces, y otro aspecto de la línea 2 es que es un poco ermitaña, mm, ¿sí? Es un poco, está muy hecha para estar ella consigo mismo, como tú haces, ¿no? Esto de estar haciendo las cosas que me gustan, las cosas que me conectan con esta energía, ¿sí? Y entonces vas recibiendo unas llamadas del exterior que sí te reconocen, que sí ven tus dones, y entonces tú ves cuándo estás disponible para atender estas llamadas. Pero para ti es muy natural estar contigo, como un poco en tu mundo. sí. Eh, ajá, Sí, 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 ¿verdad? disfruto mucho de mi soledad. Sí, sí, Y, sí. sí, y de mí mismo. Sí, sí, Lo que pasa es que en algún decimos que momento la nunca vida me del aburro de estar exterior te solo. va a llamar a que compartas este don, Va, ¿sí? Si, por ejemplo, en la sombra tuvieras encerrado mucho, 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 ¿sí? sí, Es la sombra de tu línea 2 y ya vale, sería miedo, ¿sí? Por algunas sí, experiencias tempranas o lo que fuera, ¿sí? Pero en realidad está bien, ¿sí? Que tú estés mucho contigo y al mismo tiempo vas a tener llamadas a salir al exterior sí. para compartir esto, ¿no? Sí, a mí en realidad me gustan las dos cosas. Es que, como decía antes, nunca me aburro de estar solo, pero me gusta Ajá, mucho compartir también, compartir con otra gente, lo ujú. que conozco, lo que vivo, me gusta mucho compartir esto, sí. Y Ana, ¿nos puedes hacer, por ejemplo, otro pequeño ejemplo, por ejemplo, con otro mapa, no sé, Ujú, una persona diferente, y nos puedes decir, por ejemplo, otra esfera, y nos dice, ujú, mira, mira la esfera, así, este es el don, diciendo solo cuáles son la sombra, el don y la esencia pura. ujú. Em, Así que, em, justo para entender un poco más, ¿no? Por ejemplo, Sí, sí. he visto que hay otra Mira, carta aquí. este es mi mapa, este es mi mapa Vale. de claves genéticas y, por ejemplo, pues en mi propósito, Mm, mi esfera de propósito, que es la que está justo más abajo de todo, que es esta 50 cuánta punto 5. sí, Esta es la esfera del propósito y como estamos aquí al otro lado, estas son energías que ya empiezan a ser un poco más inconscientes. Son energías que nos hemos encontrado en este vehículo que hemos venido a habitar y que por lo tanto también son temáticas que vienen de nuestro linaje, del linaje mm, correspondiente a este cuerpo, ¿eh? Del linaje familiar de nuestro sistema, temas que vienen a ser sanados. vale. Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es como una esencia muy profunda de mi propósito y es una energía que me ancla en mi cuerpo y que me ancla en mi propósito. Si yo estoy viviendo esta energía desde la sombra, voy a sentirme muy, muy desarraigada de mi Mm, cuerpo y de mi misión, ¿no? sí, Entonces, también esta está conectada, en este caso, como es la Tierra, es la posición de Tierra de diseño, y está conectada con nuestra energía materna. ¿Mm? Sería vale.
un aspecto, ¿sí?, que viene un poco más de madre, ¿no? Entonces, ¿con qué nos encontramos aquí? Pues esta clave 50, bueno, tiene la energía, el don del equilibrio, ¿m? Sí, Y el CD de la armonía. sí, Y cuando se expresa de la sombra se llama corrupción. ¿De qué nos vale. habla? Esta corrupción parece una palabra muy, pero en Sí, realidad es muy sencillo. Precisamente esta nos habla de valores, de esos valores que mencionaba antes. Son los valores, las normas, las reglas. ¿Eh? Entonces, esos valores y esas normas, obviamente, vienen, tenemos una herencia de nuestro sistema familiar de esos valores. Y aquí es donde, si yo estoy operando, atendiendo a valores y a normas que no van con mi naturaleza, entonces entro en la sombra. En la mm, sombra, entonces empiezo a sobrecargarme de responsabilidad que no me toca, que no es mía, ¿eh? Y por lo mm, tanto, como esta es una clave que está en el centro del vaso, esto me va a afectar a mi salud directamente, vale. y a mi bienestar. ¿Sí? Entonces yo me estoy guiando mentalmente por unas normas y unos valores, ¿eh?, que no corresponden con mi naturaleza. ¿Sí? Vale, Entonces, aquí es donde o me sobrecargo o me revelo y empiezo a eludir mi responsabilidad. ¿Sí? Es como o irresponsable o sobrecarga de responsabilidad. ¿Sí? Porque esta clave está hecha para armonizar. Si yo, cuando estoy en una frecuencia del don, traigo equilibrio y armonía a la tribu. Sí, porque es muy tribal esta clave, ¿no? vale, A mi entorno. ¿Sí? vale. Pero yo necesito estar muy atenta a qué valor. Esto ha sido un proceso importante. Fíjate que estoy hablando de todo esto. O Sí, sea que es importantísimo en mi vida poder cuestionar, ¿eh?, porque además, sí, bueno, traigo ya la energía del cambio, de la mutación, y necesito cuestionar los valores que no están alineados con mi bienestar. ¿Sí? vale, Y esto se me ha vale. reflejado en relaciones y se me ha reflejado obviamente a lo largo de toda mi vida esa sombra. ¿Sí? Y aquí para mantener una armonía me he sobrecargado a veces de responsabilidad que no tocaba, sí, y Ya, entonces esto, pues claro, ha sido un aprendizaje y sigue siendo, porque sigo estando atenta a esto, pero claro, me ha ayudado muchísimo en mis relaciones, ¿sí? Porque esta bien, armonía no funciona. ¿Sí? ya, Es a costa de mi bienestar y no es verdadera armonía, sino está ya, alineada con mi naturaleza, ¿no? sí. Además entiendo que efectivamente cuando nos conocemos nuestras sombras y nuestros dones, podemos mejorar a nosotros mismos, pero también a las relaciones, como decías tú. Entonces, muy Absolutamente. interesante conocer estas sombras y los dones escondidos, Ujú. y para mejorar también nuestras relaciones. Muy interesante todo esto. Y Totalmente. te quiero preguntar otra cosa. ¿Cómo se expresa normalmente la sombra? ¿Cómo se puede manifestar? Sí, bueno, tiene, como tú que sabes de polaridades, ¿no? Tiene Sí. dos polaridades. Entonces, Vale, siempre en todas las frecuencias de sombra de cualquier clave, vemos que hay una forma en la que se expresa de una forma más represiva, que está más conectada con el miedo. Es algo que se ha introyectado hacia adentro y se ha querido ocultar y reprimir. Por lo tanto, las expresiones más represivas de la sombra son más, pues, de apagarse, de fuerza vital que se apaga, de mm, cosas que se contienen, que se reprimen, ¿sí? Es una mm, expresión más en esa dirección. sí, En la otra polaridad, a veces podemos tener expresiones de ambas, ¿eh? Pero mm, normalmente tendemos más en una de las dos direcciones, ¿no? En la vale, otra polaridad tenemos la sombra más reactiva.
esta va más hacia afuera. Y en esta hay un poco más de enfado, de rabia. Por lo tanto, es algo que como se ha rechazado dentro, proyecto hacia afuera. Por lo tanto, es una sombra que se puede expresar de una forma más conflictiva, más agresiva o ¿sí? Más manipuladora, más controladora, ¿sí? Se expresa más hacia afuera, ¿no? Vale. Ninguna es peor que la otra. Sí, a veces Sí, la sombra esto es- reactiva tiene más mala prensa, pero las dos son igual de dolorosas porque las dos vienen del mismo lugar, ¿no? Y a veces es vale, más difícil trabajar con la represiva porque, bueno, son estos no se personajes nota. que hemos creado de buena persona, ¿no? Por, como ejemplo, esta Ya, 50 en su forma represiva, pues puede ser una persona que, uy, mira, que se hace cargo de esto, ¿sí? Que intenta asumir responsabilidades del otro, que se sobrecarga de cosas que no además son muy suyas. bien vista por la sociedad, además muy bien vista, Exactamente. ¿sabes? Y entonces no sé, es un Exacto. poco más escondida, ¿no? Porque es Sí. reflexiva y no se nota Es muy sencillamente. Además validada. parece todo, sí, muy Exacto. validado. Sí, Ujú, ujú. Y entonces a vale, veces, bueno, hay que hacer un ejercicio, como ya nos pide la sombra, ¿no? De honestidad, ¿sí? De mucha honestidad con uno mismo para ver que eso realmente nos está haciendo daño, ¿no? Y que necesitamos poner esos límites, ¿no? sí, sí. Ujú, Mira, otra pregunta. Por ejemplo, hay personas que has ayudado y que han conseguido integrar su sombra y han, han podido hacer iluminar sus dones. Hay un ejemplo, algo que te viene, creo que has ayudado ya a muchas personas, pero la, algo que te viene ahora como ejemplo, ujú, que puede ujú. ser. Bueno, pues, por ejemplo, hay personas que vienen con un canal de liderazgo, ah, y que vienen a ocupar ese rol de líder, ¿sí? Está ya como muy en sus genes y por lo tanto es fácil que la vida los vaya llevando hacia este lugar, a que tenga que ocupar esa posición en algún aspecto, depende de muchas otras cosas que traigan, ¿no? En su mapa, pero sí en un rol de liderazgo, ¿no? Y Mm, una persona con estas energías que, por ejemplo, ha estado en un entorno donde ha habido mucho autoritarismo, por mm, ejemplo. Entonces, esa persona ha tenido una figura, a lo mejor parental o del entorno, que ha sido un poco autoritaria, que no ha tenido las herramientas necesarias para ser un líder desde la frecuencia del don. ¿Sí? vale, Es un líder que guía, pero guía para el bien común, ¿sí? No desde una posición igualitaria. ¿Sí? Es una cuestión solamente de rol. Entonces, esa persona ha recibido un mensaje de que el liderazgo es autoritario y además esa persona lo que ha hecho es ceder su poder al otro. Entonces mm, ha necesitado hacer un trabajo con esa sombra del liderazgo para poder retomar su don, ¿sí? Y su poder de ver cómo ella está reprimiendo todas esas características de liderazgo para no ser autoritaria, pero el liderazgo no es autoritarismo. Y ahí es donde se despliega el precioso don, ¿no? Del líder, del líder que lidera desde el amor, ¿no? sí, Y que tanto sí, sí, necesitamos en ya, estos momentos. sí, efectivamente, sí, necesitamos de esto. Y mira, otra pregunta, ¿qué herramientas nos puedes recomendar para integrar la sombra, por ejemplo? Además de, obviamente, conocerla a través de las claves genéticas ya tenemos una buena herramienta para conocer la sombra, pero una vez que la conocemos, ¿cómo la podemos integrar, por ejemplo? Pues hay muchas, pero voy a decir algunas que creo que son muy relevantes y que utilizo muchísimo. Y una de ellas es
el proceso de observación, pero es una observación compasiva, ¿sí? Nos movemos del juicio y de la culpa a una autoobservación desde la compasión. Ten en cuenta que estamos trabajando, como ya veremos más adelante, también siguiendo hablando de las claves genéticas, están conectadas con nuestro niño interior, con nuestro adolescente interior. ¿Sí? Por lo tanto, hay que acercarse a ellas, o es bueno acercarse a ellas desde la compasión, con cuidado, con cariño, con paciencia, ¿no? Entonces, este observador interno amoroso, a medida que se va activando, sí es una gran herramienta para poder observar esta sombra sin autojuzgarnos. Ujú. Y saliendo de ese espacio de culpa y de juicio. Es decir, la autoobservación compasiva, amorosa. Vale. Ese es un gran, gran aliado. Otra herramienta, por ejemplo, que nos ayuda también siempre a identificar, como cuando te decía a ti con la 15, ¿no? Mm, Voy a quitar eh, sí. esto, ¿verdad? Eh, es utilizar el espejo. ¿Mm? Mm, Cuando nosotros miramos al mundo, estamos proyectando nuestras sombras también. sí. Entonces, es interesante eh, integrar esta herramienta, ¿no? Cuando nos encontramos internamente, aunque sea internamente, sin verbalizarlo, juzgando algo externo, algo que nos irrita, algo que nos enfada, sí, que nos despierta ese crítico, pero una crítica despectiva, ¿no? No constructiva, sino más bien destructiva, ¿no? Que quiere Mm, decir esto está mal, ¿no? mm, Pues ahí es un punto interesante para ver, vale, qué me está pasando realmente? ¿Qué me despierta esta persona? ¿Sí? mm. Tiene que ser algo que todavía no está integrado en mí. Y es muy Vale. valioso empezar a utilizar este tipo de situaciones, que cuanto más autoobservación hay, más me puedo dar cuenta de esto y más voy a detectar este juicio y voy a utilizarlo para integrar un poco más de sombra y empezar a hacerme preguntas, ¿no? Sobre qué es lo que estoy proyectando hacia afuera, ¿no? ¿Qué Este tipo de aspectos? técnica la uso un montón. La he Ajá. usado un montón. Ahora no más porque no tengo más todo esta, ¿sabes? Cuando veo que algo, una situación o alguien me podía fastidiar antes, siempre me Ujú, preguntaba, me decía, vale, él actúa o la situación actúa como es, ¿por qué yo estoy percibiendo este fastidio, ¿sabes? ujú. Entonces iba haciéndome muchas preguntas hasta que llegaba a la información más importante y que me permitía conocer más. Es que yo también, como cuando hacía consultas, siempre daba este tipo de información, de este tipo de técnica, porque efectivamente es muy am, satisfactoria en términos de resultados, ¿no? Mm, ujú. En términos de resultados. Sí, sí. Otra herramienta que es importantísima en este trabajo, porque a medida que tomamos, que sale esa sombra y, y queremos hacer este trabajo de integrarla, esa sombra, ya hablaré un poco más de esto, pero se expresa en nuestros tres cuerpos, en nuestro cuerpo físico, mental y emocional también. Entonces, esa sombra viene acompañada de unas emociones. Por lo tanto, hay Ah, una parte que es muy importante, que es empezar a aprender a cultivar la presencia ante nuestros movimientos emocionales. Dar un espacio a esas emociones que surgen sin quererlas eliminar, juzgar, parar, ¿sí? A manipularlas demasiado, sino aprender a estar presente con un movimiento emocional sin proyectarlo hacia el exterior y sin quererlo anular o reprimir
cómo yo aprendo a estar con esas emociones que pueden ir surgiendo a medida que algunas capas. Igualmente, esto está ahí, ¿eh? Quiero recordar que este trabajo con la sombra simplemente es ponerle conciencia. Esas emociones están ahí, reprimidas, y por lo tanto tienen un efecto en nuestras vidas. Ahora se trata de darles un espacio conscientemente. Entonces, Vale, para esta función de dar un espacio a las emociones, hay muchas herramientas que yo utilizo en mi propio proceso y en el acompañamiento. Una de ellas es usar la creatividad mm, para precisamente procesar emociones. Es una vale, gran herramienta, pues, a hacer uso del color, del sonido, de la forma, del movimiento para procesar emociones. Por ejemplo, yo no soy bailarina, siempre me ha gustado mucho bailar, pero no he hecho ninguna clase, ¿no? No sé, técnicas, dijéramos, ¿no? Pues para mí hay una de las herramientas más valiosas para procesar emociones que me han costado procesar ha sido el movimiento. ¿Eh? De ciertas músicas acompañadas de un movimiento que podría ser danza, pero que yo no estoy bailando, sino que estoy moviendo el cuerpo para dejar que esas energías puedan ser liberadas y darles un espacio y no ir a la mente para intentar parar eso, ¿no? va- Pero hay muchísimas otras formas, ¿no? En las que la escritura, bueno, mil formas de utilizar ah, esa creatividad para procesar. entonces, y ya que estamos acabando, quería preguntarte la última cosa. Y quien está interesado, ¿no? A conocer más su sombra, sus dones, y qué pueden hacer, o que están interesados a las claves genéticas en general, ¿no? ¿Tú qué recomiendas en este caso? ¿Cómo se pueden, co- co- cómo Eh, pueden tomar sus informaciones? claro, si están interesados en las herramientas en sí, pues pueden acudir a la página web. Las claves genéticas de momento solo están en inglés y es jinkies.com. Y el diseño humano, yo estoy al diseño humano consciente y también se trata la sombra, que en el diseño humano se llama el no ser. Eh, pero sí, lo que quieren es un trabajo personalizado, alguien que en algún momento les acompañe en el camino o una guía, aunque sea puntual o de una forma más consistente, esto depende de las necesidades de cada uno, pues entonces esto es lo que yo puedo ofrecer, ¿no? Como acompañante, como guía de este proceso, a través de este mapa, pues puedo ir acompañando este proceso, ¿no? Para la persona. Así que pueden conectar conmigo, pues dejaré en la descripción mi email y el canal de Instagram, pues para si alguien quiere más información y entonces no hay problema, me puede escribir y lo vemos. ¿Mm? Qué bien, qué bien. Mira, me se ha quedado en mi cabeza una, no una pregunta, pero un tema que hemos tratado, hemos solo em, mencionado, pero no lo hemos tratado hoy, era aquella de las sombras con las relaciones. Ujú. Entonces, te puedo pedir si en los próximos vídeos, en los siguientes vídeos, nos puedes hablar más de las sombras, de cómo las sombras afectan a nuestras relaciones y cómo se pueden transformar las relaciones gracias al conocimiento de nuestra sombra. Este es un gran tema. Este es un gran tema. Sí, sí, claro que sí, que mi idea es hablar un poco más de esto, porque efectivamente las relaciones, y cuanto más íntimas y más cercanas, todavía más, van a ser un lugar en el que van a surgir estas heridas. No en todas Va- las relaciones, no de la misma manera, pero sí.
seguro, las relaciones es un lugar en el que esto surge y aquí es donde puede dar lugar a mucho conflicto y a mucha desconexión o puede dar lugar a mucha sanación. Depende de lo que hacemos cuando esa sombra surge. Entonces aquí pues yo creo que vale la pena ponerle un poquito más de atención y de luz, ¿no? A este tema, porque no solo es la relación conmigo, pero es la relación con el mundo, que van Vale, unidas, ¿no? Y sí. por lo tanto, sí, la sombra, o más bien, cómo no manejamos la sombra hace estragos en las relaciones, claro. Vale, vale. Mira, Joana, te agradezco un montón por todas estas informaciones que nos has traído. Te agradezco por tu sabiduría, por lo que eres, además una gran amiga. Y, y yo espero que efectivamente este vídeo, en nuestra charla de Café Shambhala, nos pueda ayudar a muchas otras personas. Y, y nada, te agradezco un montón. Y Muchas gracias, Gianluca. Te agradezco mucho el espacio y tu curiosidad y tus preguntas. Y bueno, yo ahora quiero y me encantaría escuchar que me expliques de qué nos vas a hablar en el vídeo siguiente. vale, vale. En el vídeo siguiente, donde soy yo que argumento un poco más, voy argumentando más, hablaré de los ángeles. Y porque es de estos seres espirituales que siempre me han acompañado desde que era pequeño, siempre he percibido sus presencias. Y hablaré de los ángeles y obviamente de cómo podemos entender sus mensajes y también de la angeología tradicional de la Kabbalah y cómo podemos, um, cómo los ángeles nos pueden ayudar en nuestra vida diaria. Esto sí, me gusta todo. Sabemos Ay, que el tema del mundo invisible, el mundo invisible está lleno de seres y aquí hablamos de estos seres mm, en peculiarmente. En qué exclusión. maravilla, qué ganas de escucharte, porque la verdad es que es un tema que creo que nos despierta mucha curiosidad, al menos a mí me interesa mucho y conozco poco sobre el tema, así Vale. que me encantará escucharte con toda la sabiduría que puedes aportar sobre esto. Sí, sí. Vale, yo estoy siempre, siempre contento de hablar de Los Ángeles, ¿sabes? Ujú. Luego, antes hacía muchos talleres sobre Los Ángeles. Ahora menos, porque la vida me está trayendo a experimentar otro polo, como decíamos antes, otro Ujú. polo. Y estoy hablando menos, pero los vivo igualmente cada día. Mm, qué bueno, qué bueno. Genial. Vale, Ujú, entonces acabamos aquí. Te ujú. quiero, don Ana, y te agradezco y espero que este vídeo pueda ayudar a muchas otras personas a quienes nos escuchan. Yo también, Gianluca. Te quiero Beso. mucho. Un besito y adiós. Chao. Hasta pronto. Chao. Hasta